Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a su programa de gerencia y liderazgo a través de la MIA FM, el emisorón radio y televisión. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos, para todo el planeta. Pueden descargar nuestra aplicación de la MIA FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Geprada de Voice, y en nuestro canal de YouTube, Gerencia y Liderazgo. Y hoy de nuevo, como todos los domingos, empezamos a navegar por este fascinante y fabuloso mundo de la gerencia y del liderazgo, contando la historia de vida de cada persona que domingo a domingo se sienta con nosotros y comparte un poco sobre su vida personal y cuál ha sido ese camino para alcanzar el éxito. Por supuesto, un saludo para toda la gente que nos ve y nos escucha. Como siempre, mi querido amigo Doménico Laverde desde Mérida, Venezuela, pendiente. También mi querida Hidalma Crespo y su hijo Reinier, que están en Houston, Texas. Sé que hoy están descansando un poco, pero sé que están bien. También mi querido amigo Axael Angulo, desde Santiago de Chile. Lice Toro y Daniel, los fuertes del modelaje desde Bogotá, Colombia. También mi querido amigo Leonardo Hernández y Diego Armando Rojas desde Barcelona, España. Marisol Morales, que sé que siempre está allí con nosotros, pendiente, consecuente con nosotros. También Jessica Zambrano, mi querido Ángel, también Ángel Castro desde Orlando, Florida, y por supuesto la persona que hace posible esta entrevista, mi querida Linda de Ambrosio desde Madrid, España. Así que bueno, ya hoy de nuevo, como siempre, empezamos a navegar por este fascinante mundo de la gerencia y el liderazgo y damos la bienvenida desde Madrid, España, a nuestro querido amigo Eduardo Puertas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gregorio. Un placer estar aquí escuchándote y ya veo la trascendencia del canal que tiene como medio de comunicación planetaria. Y segundo, me alegra mucho saber que tienes buen respaldo y escuchas buenos, consuetudinarios y consecuentes en Latinoamérica. Eso realmente me agrada. Bueno, Eduardo, Y bueno, en principio, gracias por la gentileza de invitarme. Y gracias a nuestra amiga querida Linda D'Ambrosio Morales, también en Madrid, que ha sido la intermediaria que ha permitido este momento. Gracias. bueno, Eduardo, de verdad que para mí y para toda la gente de la mía FM, pues es un placer que tú estés con nosotros. Y Linda te recomendó, me dijo, Gregorio, ese hombre tiene mucho que aportar, llévalo al espacio, al programa, y bueno, aquí estás con nosotros. Eduardo. Eduardo, ¿qué significa para ti estar vivo? Bienvenido. Estar vivo, estar vivo es un prodigio de la divinidad. Cada día le doy gracias a Dios por estar vivo. Pero estar vivo también es trascender, ese verbo que te permite proyectarte en el entorno humano y que te permite cumplir la misión a la que tú viniste a esta vida. Eso es vivir. Y yo trato de vivir cada día. Y trato de vivir positivamente cada día, a pesar de todo. De Bueno, verdad. Eduardo, eres un médico excelente, pero para toda la gente que nos ve y que nos escucha, cuéntanos un poco de tu vida personal. ¿De dónde vienes? Yo nací en Venezuela, en el estado Sucre, en un pueblito que es un valle muy hermoso, el Valle Montesino, que la capital se llama Cumanacoa. Es un pueblito en el cual crecí. Y hay cuatro cosas que aprendí en Cumanacoa. Cumanacoa son mis raíces. Ahí están mis raíces, porque allí nací, allí crecí y viví hasta los 17 años. ¿Qué aprendí? Primero, aprendí la importancia del respeto al prójimo. La gente en mi cuadra eran personas muy respetables que me enseñaron la importancia de respetar al prójimo. Eso fue un valor que adquirí y que lo he conservado per secula seculorum. En segundo lugar, aprendí el gesto de la solidaridad, de ayudar al que no tiene, porque eso es una de las funciones por las cuales nosotros venimos. En tercer lugar, el aprender a escuchar. Y eso uno cree que es muy fácil, porque bueno, en un resumen uno dice, uno solamente tiene una lengua y dos oídos, o sea que tiene más capacidad para escuchar que para hablar. Ese fue el tercer valor. Y el cuarto valor que se me enseñó fue el valor del progreso, pero siempre en función de la comunidad. Yo recuerdo mucho
a un señor que era vecino de mi madre, que era cuidador de gallos. Él le cuidaba los gallos a personas que vivían en el pueblo. Y él me dijo, allá por 1967 más o menos, un día me vio y me llamó porque necesitaba que le hiciera un favor, iba a hacerle un mandado. Entonces, bueno, se lo hice y cuando regresé, me dijo, mire, mi hijo, yo le voy a dar un consejo. Estudie, estudie. Y estudie bastante y progrese. Y nunca olvide este pueblo, porque si usted estudia, no va a tener que cuidarle los gallos a nadie. Y si usted progresa, siempre volverá a este pueblo y será mirado con respeto. Eso nunca lo he olvidado. Esas 4 cosas que aprendí en mi pueblo. Allí comenzó mi historia. Después me fui a la universidad a los 18 años, terminé mi bachillerato en el liceo y me fui a la universidad y estudié medicina en Ciudad Bolívar. Y esa es la segunda etapa de la vida, la etapa en Ciudad Bolívar, Venezuela, en la región de Guayana, donde me formé como médico. En esa escuela de medicina hay un árbol que está en toda la entrada, que es el símbolo de nuestra escuela, se llama el almendrón. Es un almendrón de muy larga data, y debajo de ese almendrón todo el mundo se sentaba a conversar, a escuchar, a llorar cuando los robaban en los exámenes, a reírse, a disfrutar, a jugar trucos, jugar el dominó, a entablar relaciones de diferentes tipos. Y ese almendrón creció siempre, y ese almendrón ha sido el sitio de acogimiento para todos los egresados de esa escuela de medicina. De hecho, tenemos un grupo en Facebook que se llama El Almendrón, donde nos reunimos, inclusive tomamos café virtualmente, conversamos, dialogamos, nos ponemos al día. Mañana seguramente contaré que estuve contigo y eso, por supuesto, va a ser motivo de buena charla. Excelente. Y bueno, son esas cosas que definen una institución. A la Escuela de Medicina de Ciudad Bolívar, donde nos formamos, también mi esposa, en esa promoción, yo salí el año 79, queda el almendrón como el símbolo de la unidad de esa Escuela de Medicina. Ahí comenzamos, Gregorio. Te pregunto. Esa es la primera parte de la vida. Excelente. Eduardo, cuando uno está de 15 años, yo recuerdo, por ejemplo, mi hermana, cuando yo estaba como de 5 años, tenía un novio que era ingeniero, ¿no? Entonces, yo a los 5 años decía, cuando yo sea grande, yo voy a ser ingeniero. Y a los 18 años, justamente, yo salgo de 5.º año y me voy para la universidad a estudiar ingeniería, pero resulta que nada que ver con eso. Simplemente era porque yo lo asociaba con el nombre. Te pregunto, ¿por qué tú decides hacerte médico? Oye, lo de ser médico es una cosa interesante. Yo nunca pensé estudiar esa carrera. Porque primero que en mi pueblo, esa era una carrera, era un decir en el pueblo, que era una carrera muy costosa y que era una carrera para gente que tuviese muchísimo dinero, que no era el caso de nosotros. Sin embargo, hubo un profesor mío que me dio clase en el 3º, 4º y 5.º año. Él había estudiado medicina y era un médico frustrado, no terminó la carrera porque tuvo que ponerse a trabajar. Cuando llegó al 5.º año de la carrera, dejó la carrera, pero le quedó, y él me adoptó como una especie de hijo afectivo, y me dijo un día, cuando estudiaba 4.º año, me dijo, mire Eduardo, a ti te gusta la biología y te gusta la química, eres un buen estudiante. ¿Qué vas a estudiar? Le dije, a estas alturas no sé, pero yo como que no sé, estudiaré educación o algo así, no sé, todavía no sé. Me dijo, no, hijo, usted sirve para médico. Gregorio, cuando yo vi los libros que él tenía, aquellos libros gruesísimos, dije, esto no es para mí. Pero él se echó a reír y me dijo, no te preocupes, tú vas a ser médico. Bueno, ok. Me quedó así, tú sabes, la espina del buen consejo que le da un buen docente a un alumno. Eso es pedagogía, eso es enseñanza, eso es docencia. Ese ejemplo, ese profesor lo tomé yo, y bueno, en el 5.º año, él volvió a hablar conmigo y yo dije, voy a estudiar medicina. En mi familia, mi madre no estuvo muy de acuerdo con eso, decía que era una carrera muy costosa, que ella no podía.
Pero mi abuela, que era una mujer muy inteligente, me dijo un día, vas a ser médico. Y vas a ser médico es que, tú sabes, eso fue como una orden, ¿no? Entonces, bueno, Así me es. preinscribí en la universidad. El primer año en la universidad, el año 1972, estuve a punto de cambiarme de carrera. ¿Y sabes para qué me cambié de carrera? Para matemáticas. Imagínate. Porque descubrí, Gregorio, que me encantaba la matemática. Ok. Nosotros hacíamos un curso básico conjuntamente con los de ingeniería, que era cálculo diferencial 1 y 2. Y en las dos asignaturas yo rendí, o sea, por encima del promedio, Al pues. máximo, qué bueno. Y el profesor de matemáticas, que me dio clase de matemáticas 1 y 2, me llamó un día y me dijo, Puertica, ven acá. ¿Por qué usted estudia medicina y no estudia matemáticas? Le dije, bueno, voy a pensarlo. Pero voy a pensarlo desde que el fin de semana decidí que me quedé a estudiar medicina y me fui a estudiar medicina para Ciudad Bolívar y me quedé tranquilo y tal, tal. Y a medida que fueron pasando los años en la carrera, que son 7 años de carrera, Así me es. sentía más identificado como médico. Y el sumum llegó cuando me tocó cursar una asignatura que se llama semiología, que tuve realmente un gran docente, un hombre de una vasta formación y sobre todo hombre de valores, que transmitía a sus alumnos. Con él me introduje en el mundo de la clínica. Y ese señor me enseñó a mí y dije, cuando terminé el semestre con él, que le rendí muy bien, modestia aparte, me dijo, salió usted muy bien en el curso, bachiller. ¿De qué piensa hacer más adelante? Le dije, pues yo voy a ser como usted, internista. Ok. Usted es bueno para eso, se le nota que le gusta, bachiller. Siga conmigo. Y bueno, el señor se convirtió prácticamente en un guía durante los últimos años de la carrera. Y después me tocó hacer la residencia de medicina interna. Y yo me acuerdo mucho que una cosa que me honra en lo personal. A veces él tenía su consulta en el hospital y a veces no podía venir, entonces me llamaba temprano en la mañana. Doctor Puerta, esta tarde está muy ocupado. Le dije, no, doctor, ¿qué necesita? No, para que me pase mi consulta en el hospital. Bueno, mira, eso para mí, Gregorio, eso era Claro, un lógico, gran sí. honor. Hacerle la consulta al maestro don Luis Rafael Navarrete Guevara. Y entonces la enfermera de él ya me conocía también y tú sabes, siempre. Entonces, esas son cosas que te van haciendo crecer profesionalmente. Y bueno, terminé la residencia y decidí entonces especializarme en enfermedades reumáticas. Ok. En ese tiempo la reumatología todavía estaba en pañales, había muy pocos en el país. De hecho, todavía vemos muy pocos reumatólogos en Venezuela. No Ok. llegamos ni a 200, Imagínate. ni a 200, en todos los 24 estados que tiene Venezuela no llegamos. Y bueno, tuve la muy buena suerte de que mi asesora de tesis estaba recién llegada del posgrado de reumatología en México, y entonces hice la tesis con ella, entonces ella me comenzó a formarme como reumatólogo, y allí, bueno, nació mi especialidad, que es una subespecialidad de medicina interna, pero eh, genéricamente yo tengo mi formación como internista. Y después ahora como reumatólogo, después, bueno, comenzó mi trabajo como reumatólogo. Allí comienza la tercera etapa de la vida, la etapa ya de la adultez profesional, cuando ya usted culmina el posgrado y tiene que empezar a trabajar como especialista en un hospital. Y esa es otra etapa, Gregorio, otra etapa Para, muy difícil. Dime. ok, para toda la gente que nos ve y que nos escucha, ¿qué es la reumatología, Eduardo? La reumatología es una especialidad que se dedica al tratamiento con medicamentos de las afecciones del sistema locomotor, lo que son las coyunturas, las musculaturas, todo eso se dedica a lo que se llama genéricamente artritis. Ok. Eso lo tratamos los reumatólogos, con tratamientos. Cuando se trata a veces una cosa que se confunde mucho es que nos confunden con los traumatólogos, no, los traumatólogos son cirujanos. Ellos Ok. operan pacientes, operan fracturas, lesiones, traumatismos del hueso. Ok. Nosotros nos dedicamos al tratamiento médico de las enfermedades del sistema locomotor. Es una especialidad nueva en Latinoamérica, pero que ha tenido mucho auge en los últimos 30 años. Desde el año 80 comenzó a crecer cuanti y cualitativamente en toda Latinoamérica, y se formaron tres grandes escuelas de reumatólogos en Latinoamérica. Los primeros fueron los mexicanos. Los mexicanos
Okay. Hicieron una escuela de reumatología en el Hospital Español de México, que fue fundado por los españoles republicanos que emigraron después después de la caída de la República, emigraron a México, muchos médicos, y fundaron un hospital español en México, que se llama Hospital Español. Ahí fundaron un servicio de reumatología de alto prestigio y de alto target. Después se fundó el del Hospital de la Nutrición, dirigido por un eminente reumatólogo internacional, en el Instituto Salvador Subirián. Formaron también, y después comenzó la Escuela de Argentina, que fue formada por europeos. La escuela mexicana deriva de la escuela americana, que fueron los primeros, los pioneros en la reumatología fueron los estadounidenses, cuando el año 45 descubrieron los nuevos antiinflamatorios. Esa es toda una historia interesante. En Venezuela, la reumatología comenzó en los años finales de los 60, cuando en el Hospital Universitario de Caracas, un grupo de colegas, de profesores de medicina interna, fueron a formarse, porque en el país no había esa especialidad, no había. Entonces se fueron a formar en los Estados Unidos, y el Ministerio de Sanidad, en aquel tiempo era Ministerio de Sanidad, fundó un departamento de enfermedades reumáticas. Entonces, el gran problema del fundar un departamento es que no había recursos humanos especializados. Sobre todo porque en la reumatología hay una concepción multidisciplinaria de la especialidad. No solamente es médico, también tiene que haber enfermeras especializadas, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, bioanalistas, fisioterapeutas, porque es una especialidad básicamente multi e interdisciplinaria para abordar con claridad y con sentido integral lo que es la atención al paciente con artritis. Bueno, Eduardo. Comenzó a formarse, dime. Bueno, cuéntanos un poco más, ya te voy a preguntar. Cuéntanos más. Después que se fundó entonces el Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas y se fundó el concepto de unidades de reumatología, en los años 80 comenzaron a formarse reumatólogos en Venezuela, porque ya todos los que había estaban formados en el exterior. Y las escuelas de Estados Unidos ayudaron, y la escuela mexicana ayudaron a fundar la Escuela de Reumatología Venezolana. Oh, qué bien. La Escuela de Reumatología Venezolana tuvo un auge, comenzó su auge en los años 80, y después tuvo sus particularidades que la hicieron muy desarrollada en Venezuela. Ejemplo, fue la primera escuela de reumatología en Latinoamérica que incluyó la formación psicodinámica en sus egresados, porque una cosa que tratábamos mucho allá era el enfoque del paciente reumático como persona que sufre, y para eso había que tener formación básica en psicodinamia. Y entonces la cátedra de psiquiatría de la Universidad Central nos dio apoyo desde el punto de vista de recursos humanos para complementar la especialidad. Eso fue uno de los campos pioneros de desarrollo. Aparte del concepto multidisciplinario, y después las unidades en el país se cogieron ciertas zonas como Guayana, Mérida, Maracaibo, Valencia, Caracas, Ciudad Bolívar, y Barquisimeto. Okay. Allí se fundaron las unidades pioneras. Esas unidades les tocó el trabajo de desarrollar la reumatología en el país. Y bueno, dejaron un gran logro, las unidades de reumatología. Cada unidad fue expandiéndose, formando sus propios recursos humanos. Yo comencé a formarme en Bolívar, después me fui a Caracas, y después se fundó la unidad de Cumaná el año 1984, que llegó a Cumaná a trabajar en el hospital como reumatólogo. Fuimos dos colegas que nos mandaron a trabajar en Cumaná y fundamos la unidad de reumatología, pero después viene la cuarta etapa profesional mía, cuando salgo del hospital y un buen día, Gregorio, un buen día de esos que no se olvidan nunca, logré un sueño muy apetecido. Cuéntame. Ingresar a la Universidad de Oriente a dar clases. Justamente sobre eso, justamente allí te quiero preguntar. Tú eres médico reumatólogo, ¿verdad? Pero también fuiste docente en la Universidad de Oriente. ¿Qué es lo que más te apasiona, Eduardo, de enseñar? Mira, la docencia y la medicina van estrechamente entrelazadas. Eso es un nudo, porque cuando tú ves un paciente con integralidad, lo estás enseñando, estás haciendo docencia. Pero formar recursos humanos en salud es otra área y otra responsabilidad
que debemos tomar, porque docencia es un ejercicio, bueno, mira, yo soy muy Freire, que es uno de los pedagogos que yo he seguido como pedagogo, decía que la docencia y la educación es un acto de amor. Y es verdad, uno se acerca al educando con una formación vasta en conocimientos desde el punto de vista tecnocrático. Pero una cosa es saber medicina y otra cosa es enseñar medicina a estudiantes. En el caso mío, yo fui profesor de salud pública y fui profesor de epidemiología. Y entonces, bueno, siempre utilizaba el recurso de contar cuentos como metodología instruccional, que se llama en pedagogía, es un recurso a través del cual tú le haces llegar al alumno el concepto básico de lo que es epidemiología. Ellos venían con unos conceptos elementales de estadística y con eso abordaban la epidemiología. Y yo te voy a contar una aventura que pasa con epidemiología. Hubo una tarde, era un viernes y mi clase era a las 2 de la tarde. Los estudiantes cuando llegué a las 2 de la tarde estaban todos cansados, preocupados y se pararon y me dijeron, profesor, nosotros estamos cansados, tuvimos un examen muy difícil, muy largo, recién salimos del examen hace media hora, ¿usted no puede suspender la clase y la dejamos la semana que viene? Le dije, no, porque hay una cosa que yo tengo que enseñarles a ustedes, la responsabilidad. La responsabilidad y el que trabaja en el área de salud tiene que entender que el tiempo es permanente al dedicado al área de salud. Eso hay que aprenderlo. Pero bueno, ok, pero vamos a hacer una cosa. Yo no les voy a dar el tema hoy del cual les hablé, pero yo les voy a contar una historia. Gregorio, ¿tú sabes de quién les hablé? Cuéntanos. De Remedios, la que comía tierra en 100 años de soledad. Ok. Ajá, la hija de Úrsula de Guarán y de Aureliano Buendía. Ella comía tierra y entonces, ¿qué tenía? Vivía botando lombrices. Entonces les conté esa historia. Cuando terminaron de contar, un estudiante, que por cierto hoy desempeña un alto cargo en la isla de Margarita, en el área de salud pública, es uno de mis buenos alumnos, me dice, profesor, pero usted nos contó esa historia de esa muchachita que comía tierra, pero ¿qué tiene que ver con epidemiología? Si tú controlas las variables de salud, esa niña no hubiera tenido nunca lombrices si no comiera tierra. Eso es epidemiología. Y siempre les cuento, ahora con la pandemia del COVID, les cuento siempre cuando les escribo, pues siempre los mantengo en comunicación con mis alumnos, ya sea a través de las redes o a través del correo personal. Les cuento que si tuviéramos hoy que hablar de COVID, todo el curso de epidemiología de salud pública fuera de COVID, porque ahí entenderían ellos cómo se transmite la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo, cómo es la historia natural, cuántos días dura, quiénes son los que se van a morir, quiénes son los que se van a recuperar, quiénes se van a recuperar total o parcialmente. Toda esa historia, eso es epidemiología. Bueno, entonces, excelente. ingreso a la universidad a dar clases en el año 90, Todavía recuerdo que fue el 29/01 de 1990, se aprobó mi contratación en la universidad para dictar clases en la asignatura. Estaba abriendo una cátedra, y me estaba estrenando como docente. Imagínate el reto, Gregorio, que significó para mí. Bueno, mira, eso es una de las cosas que llevo con más orgullo. Eduardo, ¿qué características ves tú en tus estudiantes más destacados? ¿Qué es lo que hace que ellos destaquen sobre el resto? ¿Qué es un estudiante destacado? Un estudiante destacado, primero, hay una frase que lo dice todo. La gente inteligente nunca tiene respuestas, siempre tiene preguntas. Eso Entonces, es correcto. Esa es una gran verdad y en pedagogía es así. Por eso el estudiante preguntón, uno siempre le está poniendo la observación porque ese es el alumno que va a ser buen profesional. No va a ser buen profesional automáticamente el que saca buena nota, no, sino el que tiene iniciativas para preguntar. Y yo te voy a contar dos aventuras. Hubo un alumno que un día se paró en el medio de la clase y me dijo, profesor, tal cosa. Yo le dije, ¿dónde leíste eso? Me dijo, no lo leí, lo escuché en una conversación entre médicos estos días que estuve haciendo una práctica y escuché. Entonces, bueno, quería preguntarle a usted qué opina. Eso dio origen a toda una clase, porque al salir de la clase yo me senté con él, lo entrevisté
Y le dije, mañana te traigo un libro para que leas y después tú le vas a exponer a tus compañeros la respuesta que tú mismo te vas a dar al tema del cual me acabas de preguntar. Efectivamente, al día siguiente en la clase, él se paró, expuso, dijo, le hice una pregunta al profesor y el profesor me trajo la bibliografía. Porque otra cosa es muy importante. El docente, como el médico, no es solo la experiencia que tengas. El docente es que tú puedas transmitir la capacidad de investigar al alumno. Es decir, tú le facilitar, mira, esta bibliografía sirve para esto y esta bibliografía no sirve para tal tema. Pero puedes leer y consultar y tienes que acostumbrarte a investigar por tu propia iniciativa para que tú te formes un concepto claro basado en tu adquisición de conocimiento del tema que te preocupa. Eso es muy importante, la primera. La segunda, Bueno, el segundo es un, dime, el segundo es un estudiante que me dio una gran lección. Sus iniciales son LMA. No lo olvido nunca. Ese estudiante en un examen final, me responde una pregunta súper compleja. Era una pregunta muy compleja. O sea, no era una pregunta compleja, era una pregunta que no era fácil de responder. Y yo mismo como docente lo entendía. Pero bueno, uno siempre en los exámenes hace una graduación. Hay preguntas que son muy fáciles, que deben ser estadísticamente respondidas por el 100% de alumnos, y hay preguntas estadísticamente muy complejas que deben ser respondidas solo por el 50% de alumnos, si acaso. Eso está estratificado en las teorías de evaluación. Entonces, bueno, yo hice. Y hay una cosa que me llamó la atención en el examen. Él entregó el examen muy temprano, y yo le dije, ¿qué le pasó? Porque el examen lo vio muy fácil. Me dijo, no, profesor, respondí solamente 2 preguntas. De las 5 preguntas respondiste 2. ¿Crees que estás aplazado? Me dijo, no, yo espero que no, pero solamente respondí 2 preguntas. Bueno, okay. Veo el examen, Gregorio, y me dedico a ver el problema como lo reenfocó. Primero enfocó con una técnica novedosa. O sea, él creó una iniciativa para resolver un examen por otra vía, una cosa que se llama algoritmo. Él utilizó un algoritmo distinto. Y en la otra pregunta, yo me quedé realmente sorprendido. Por casualidad, mientras estoy revisando el examen, pasó un profesor conocido, muy amigo, un tipo que sabe de una gran formación, y le digo, ven a ver este examen. Oye, Eduardo, ese estudiante debe ser brillante, pero ¿y qué le pasó con los demás? Bueno, total que el muchacho aprobó el examen, pero yo lo llamé a una entrevista. Le dije, usted me sorprendió con el examen. Me dijo, profesor, yo me preparé para un examen muy difícil. ¿Y por qué? En la vida no todo es difícil, en la vida, en la salud, hay cosas que son muy elementales. Y me dijo una cosa que no olvidaba, me dijo, es que las cosas elementales son las más difíciles de resolver. Y eso es una gran verdad en la vida, Gregorio. Hay cosas que te parecen a ti elementales en tu trabajo, como que, por ejemplo, hoy en la mañana en New Jersey, el viento amaneció muy frío y las personas no van al trabajo porque, bueno, es muy frío. Pero hay otras soluciones. El problema no es irse nada más caminando hasta el trabajo. O sea, entonces tú dices, bueno, estas cosas elementales, eso es también en la vida. La vida, las cosas elementales a veces son muy difíciles de resolver porque uno cree vivir en un mundo extremadamente complejo, multifactorial, multivariable, y sin embargo no es así. La vida es muy sencilla. La vida es muy sencilla. Por eso es que yo admiro tanto a la gente que hace poesía, ¿sabes? Así es. La gente que hace poesías, que escribe poesía, que escribe poemas, yo los admiro porque primero eso es un dominio muy fuerte de la matemática para hacer una buena métrica. Y segundo, el arte de comunicar unas palabras tan profundas que te llegue al alma de quien lee. Eduardo, eso ¿sabes no qué? ¿Sabes que Dime. tú eres médico y eres docente, pero has tocado o has dicho una palabra clave que creo que es tu esencia, que está mucho más allá, que es transmitir, transmites muy bien, ¿sí? Y eres, de hecho, conferencista. ¿Qué es lo que te apasiona de transmitir todo ese conocimiento que tú tienes y que, es más, lo haces con mucha sapiencia, tranquilidad para que el cerebro entienda, ¿sí? Porque si tú hablas de una manera adecuada, al ritmo adecuado, la persona entiende.
cultivado ese arte de comunicar. Cuéntanos más allí. Sí, sí. Yo creo que el arte más difícil que uno ejerce en la vida es comunicar. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que es difícil de comunicar. Por ejemplo, decirle a un paciente que tiene una enfermedad grave. Pero más difícil todavía, y esto sí te va a parecer no una verdad de perogrullo, te va a parecer una cosa contradictoria. ¿Tú sabes qué es difícil en medicina? Enseñarle a un paciente que no tiene la enfermedad que le han diagnosticado previamente. Oh. Cuando a un paciente le dicen, usted tiene, supóngase, una neumonía, y se quedó con ese diagnóstico y se trató y está cada día peor y tal, y peor y peor y peor. Entonces un día va a su consulta y el paciente le dice de entrada, bueno, doctor, es que a mí el doctor Gregorio Prada me vio en New Jersey y me diagnosticó una neumonía, y bueno, y entonces y a mí me vio Pedro y me vio Juan y tengo una neumonía, pero entonces yo le digo, pero usted no tiene esa enfermedad. Eso es el arte de la Eso comunicación. es un Y arte. el arte, Gregorio, el arte no se enseña. El arte se va aprendiendo si tú abres tu alma para escuchar al otro. Eso es muy importante. Mira, en tu trabajo tú te enfrentas a un auditorio silente de gente que tú no conoces. Así es. Pero un buen día te llama este amigo de Mérida que te escucha junto con el hijo y te dice, Gregorio, usted el otro día habló de las propiedades reológicas que tiene el mar enfrente al New Jersey o a los estados Maine o en el estado de Maryland, etcétera. Usted dice ahí, lo hizo, y mire, yo estuve allí y es tal cual usted dice. Te está diciendo, Gregorio, que eres un individuo que tiene capacidad de comunicación y tiene capacidad de tocar el alma del otro. Eso es muy difícil, muy difícil. ¿Y sabes cómo lo fui aprendiendo yo en el tiempo? Leyendo, leyendo. Yo siempre he tenido mucha curiosidad por la lectura. Yo he sido un lector, en cierto modo, cuasi patológico. O sea, Okay. me gusta la lectura porque eso me ha ido enseñando muchísimas cosas y voy marcando en los libros las frases que dejan huella, ¿no? Y alguna vez en en un curso de geografía económica en cuarto año, el profesor que me dio clase hizo una pregunta. Mire, yo le dije, profesor, yo no tengo claro lo que usted plantea, pero yo leí que hay un autor sueco que Él no me dijo nada. Cuando salí de clase me dijo, mira muchacho, y tú te estás poniendo a leer ese poco de cosas, ese poco de teorías que son propias, pero bueno, que es un tema apasionante, es un tema económico y tal, tal. Él también fue un factor de estímulo para que yo pudiera también. Entonces, ahí se resume, el arte de la comunicación es muy difícil, muy difícil. Y me mandan un día a cuando yo iba a entrenarme como conferencista de algunas empresas farmacéuticas, me mandaron a entrenarme en Caracas, en el IESA. Ok. Un psicólogo nos iba a entrenar. Y el psicólogo nos pone un examen. Dice, el primer día ustedes van a hacer un resumen en 10 minutos de un tema que a ustedes les apasione, a ver, y después los compañeros lo van a evaluar a ustedes desde el punto de vista comunicacional. Bueno, yo agarré mi tema, preparé mi tema, hice mis 6 diapositivas, las puse en el PowerPoint y entonces lo primero que me enseñó mi profesor de didáctica, pues yo después que comencé la docencia, Gregorio, me di cuenta que yo tenía muchas carencias como pedagogo, muchas carencias Okay. comunicacionales. Okay. Y un buen día decidí hacer educación como posgrado. ¿Para qué? Para reforzar mi condición de docente, porque siempre he creído que la única manera de cambiar un país es a través de la educación. Y si tienes buenos profesores, vas a tener buenos alumnos. Total que hice mi posgrado y lo primero que me enseñaron era, usted tiene que aprender a enseñar a los alumnos de qué usted va a hablar. Importante. Si tú vas a muchas conferencias te darás cuenta que el conferencista comienza a hablar del tema y no te centra en lo que tú quieres. Entonces, cuando hice mi examen en el IESA, el primer examen, llego y le digo,
yo vengo a hablarles de una película que vi y les vengo a contar cómo es la película y quiero que el objetivo que me persigue en esta exposición que voy a dar en 10 minutos es que ustedes todos vean la película. Bueno, muy bien, muy bien. Llegué y les hablé de la película y le comuniqué tal. Bueno, cuando terminé, el psicólogo me dijo, Eduardo, tú tienes una cosa que no te has dado cuenta. No, que no me he dado cuenta. Cuando hablas de esa película, te sientes emocionado. Es que me gusta muchísimo, muchísimo. La he visto varias veces y me siento, etcétera. Entonces, eso se llama, Gregorio, hacer las cosas con amor. Si tú haces tu trabajo con amor y con convencimiento de la importancia de tu trabajo, tú tendrás éxito. Eso también lo dice Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro que yo recomiendo muchísimo. Eduardo, Usted tú tiene que que eres... pensar. Sí, sí, Dime. excelente. Sí, que son los 7 hábitos y después salió el 8º hábito. ¿Sí? El 8º hábito, Ajá, correcto. Sí. correcto. Sí. Mira, tú eres un hombre que tiene una vasta formación. ¿Por qué decides emigrar a España? ¿Por qué te vas? La salida para España tiene dos vertientes, dos vertientes. Te estoy hablando que yo siempre cuando te digo 4 cosas que aprendí en mi pueblo, 3 cosas que aprendí en la universidad. En lo de siempre yo he sido muy clasificador, me gusta ser muy taxonómico. Okay. Hay dos cosas. Una es una faz humana. Yo vine a España en el año 79 y cuando yo vi en Madrid Cibeles, alguna vez se lo conté a Linda D'Ambrosio, vi Cibeles, Okay. yo tuve una especie de déjà vu, dije, yo algún día voy a vivir en este país. Me sentí como que aquello me estaba llamando, era una cosa sentimental, Okay. espiritual. Bueno, muy bien. Segundo, años después vuelvo a España y empiezo a ver España y tal. Y después, bueno, fui a muchos cursos, tuve que venir a España varias veces a hacer cursos, a reuniones de trabajo y tal. Me fui identificando. Y desde un principio me enamoré de este país, me encanta este país. Ahora bien, el momento de la salida, no es una cosa fácil decirla, es cuando se produce el agotamiento educativo en Venezuela. La universidad perdió toda proyección, toda trascendencia. Yo tuve que jubilarme antes de tiempo porque la situación del clima intrauniversitario era nada académico. Y entonces la situación se fue complicando y pasó una cosa muy grave que amenazó mi consistencia física, fue que nos asaltaron a la familia y realmente lo cuento con mucho dolor porque realmente la estamos contando porque ese día fue una cosa de milagro que no nos hubieran pasado al otro lado del mundo. Entonces viví la inseguridad. Y cuando viví la inseguridad, ya yo dije, hay que salir del país. O sea, aquí realmente no hay ni futuro ni para uno, ni futuro para nuestros hijos. Entonces me senté a hablar en familia, mi esposa y yo, que también, esposa también es médico, sentamos a hablar a ver qué opción había. Entonces, claro, consideramos 3 opciones. Una en sentido jerárquico España porque tenemos familia aquí, Okay. Estamos unidos desde el punto de vista histórico, es un país que nos encanta. En segundo lugar, habíamos pensado en Argentina, que también es un país que me ha encantado muchísimo, he ido varias veces y me gusta mucho la manera de ser del argentino. Tiene buenas escuelas médicas, tiene buenos hospitales, tiene un buen sistema de salud. Entonces pensamos en esa opción de Argentina. La tercera opción era irnos a Bogotá por la cercanía con Venezuela. Okay. Pensamos en los Estados Unidos, pero no era una decisión práctica de emigrar a los Estados Unidos, a pesar de que había facilidades, pero no era una decisión práctica porque no podía ejercer como reumatólogo, ya tenía que volver a hacer posgrado. Claro, sí. En cambio, había más facilidad de hacerlo en España o en Argentina o en Colombia. Bueno, y un buen día se nos presentó la situación. Yo siempre he creído que Dios te enseña muchas cosas. Hay momentos en la vida en que son decisorios. Pasó una situación muy penosa en la última vez que me asaltaron. Y entonces, bueno, fue un diciembre del 2017. Y ese día
llegué a mi casa, llegué bien, le dije, no pasó nada, le dije a mi esposa, no pasó nada, pero nos vamos del país. Ya mi hija Penor se había ido a estudiar en Francia hace unos años, había estado en Francia estudiando, terminó su carrera en Francia, y de Francia se vino a España a vivir, a estudiar otro posgrado en España, y se había instalado muy bien en España. Y cuando yo vi que se instaló en España fue como una señal de que las cosas iban a funcionar para todos. Entonces, me faltaba otro hijo que estaba estudiando, terminando su carrera en Venezuela. Y entonces, bueno, decidimos venirnos uno tras otro y un buen día aterrizamos aquí en Barajas. Ese día yo recibí señales muy positivas, porque yo creo mucho en las señales divinas. Yo soy un profundo creyente en las señales. Lo que pasa es que hay que saber los oídos para escuchar y para percibir Así el es momento. verdad. Porque todo tiene su momento, eso estoy muy claro, yo soy. Entonces, cuando salimos, el día de salida, generalmente la gente comentaba muchas cosas, de que Maiquetía era un problema, que te estafaban, te robaban, no te dejaban salir y tal. Y sin embargo, ese día que salimos de Maiquetía, todo salió muy bien, todo salió muy bien. Y yo dije, ah, no, si todo va muy bien es porque vamos en la vía correcta. Y bueno, así fue, llegamos a España, nos preguntaron y tal y tal. Y cuando pasamos y me vi ya dentro del país, dije, llegué a la tierra donde yo quería llegar. O sea, exactamente. Llegué, O sea, y ahí antes de que tú llegaras, tú ya sentías que esa era tu casa. que esa era un destino, llamémoslo así, un Ok, destino. así es. Eh, Y, y te voy a contar rapidito, ok, cuando hablé de la película que yo conté durante el curso de entrenamiento en Eliesa, es una película que se llama Bajo el Sol de Toscana, que la recomiendo como la película, veremos, la veremos. porque tiene una profunda enseñanza pedagógica. Y es una señora que pasa por malos momentos en su vida personal, está en los Estados Unidos, en California, y un día se va a un viaje sin pensar en lo que va a hacer y vaya, y termina en Toscana y resulta que ahí encuentra su vida. Entonces así pasa, es cuestión de captar señales. Entonces llegué a España, aquí tenemos ya y tal, todo fue buen día. Yo me acuerdo todavía cuando metí los papeles para homologar el título de médico, la señora me atendió rápidamente y me dio los papeles y tal y tal y tal y tal. Y bueno, mire, tienen que traer esto, traer esto, traer esto, traer esto. Muy bien. ¿Qué nos falta? Mire, bueno, esto lo tienen aquí. Sí lo tenemos, pero no lo tenemos aquí. Bueno, todo salió bien, nos van a dar un buen día. Me llamaron, señor Puerta, tiene su título ya homologado en España y tal. Te voy a contar una cosa muy personal. No tienes idea del orgullo que tuvimos mi mujer y yo cuando fuimos a inscribirnos en el Real Colegio de Médicos de Madrid. Y Excelente. entonces, lo digo como riéndome, ¿no? Pero esto tiene su significado, Gregorio. Es que cuando salí de la placita ya inscrito, yo vi para el cielo y le dije a mi abuela, que me dijo que iba a ser médico, le dije, bueno, abuela, ahora tu nieto es el primer cumanacuense de mi pueblo, inscrito y registrado formalmente en el Real Colegio de Médicos de Madrid. Enhorabuena. Bueno, Eduardo, excelente. Y Bueno, comenzó la otra etapa. exacto. Detrás de todo ese éxito como médico, como docente, como conferencista, comunicador, hay muchos fracasos que nadie ve, muchos, todos los días. Y mientras tú más asciendes en lo que haces como persona y como profesional, más vas a fracasar. Pero eso nadie lo ve, nadie lo sabe. ¿Cómo Eduardo enfrenta el fracaso? En 4 minutos, porque ya casi nos vamos, hermano. El fracaso se entiende de una manera. Primero, el fracaso es una enseñanza. Eso es parte del triunfo del fracaso. Así es. Y en segundo lugar, nunca olvides el refrán que dice, cuando Dios te cierra la puerta, mira hacia los lados. Las dos ventanas del lado se acaban de abrir. Entonces, en las ventanas está la salida. Exactamente. Y yo sigo mucho que eso. Y estoy convencido de que el fracaso es una parte ineludible del éxito. Y te voy a terminar con una cosa que dicen los buenos marinos. Los buenos marinos. Los buenos marinos dicen que cuando hay mucha tempestad, todo barco es que está anunciando que va a llegar a buen puerto. Y, Así, mi divisa como refrán, digo, cuando usted va a tomar una decisión, nunca olvide una cosa que aprendí, que lo leí en unas selecciones del Reader Digest hace muchos años. Nadie ha sido capaz de saltar un abismo en 2 pasos. O se lanza o se hunde.
Y eso Oye, fue lo que yo hice cuando decidí salir de Venezuela a Madrid. Me voy con todo y aquí estamos. excelente. Felices, Eduardo, todos, felices, contentos, realizados. ok, todos en la vida, pues pasamos y dejamos una historia de vida, un legado. ¿Cómo Correcto. quiere Eduardo que sea recordado cuando ya no esté físicamente? ¿Cómo quiere que te recuerden? Como Eduardo Puertas Abreu. Así mismo como está. Ok, Como Eduardo Puertas Abreu. Ni doctor ni profesor, sino como Eduardo Puertas Abreu. Mis amigos que me conocen y me quieren, y que me escriben siempre y tal. Eduardo, es que tú eres como una especie del guía de nosotros. No es que soy el guía, simplemente que yo procuro transmitir las experiencias vivenciales que he tenido en todos mis años de vida, mitad vividos y mitad aprendidos, para que cada quien aprenda y cada quien tome. Esa es la verdad. excelente. Gregorio, una cosa importante, cuando hablan de migración, yo no me veo como un inmigrante. Es importante. Yo soy un amante de esta tierra donde vivo. Esta es una Excelente. hermosa tierra. Este es un bellísimo país donde he encontrado gente como Linda D'Ambrosio, con quien uno hace una comunicación fluida, bivectorial, bebionesca, todo lo que tú dices y uno lo logra porque eso en cada esquina de España uno encuentra una persona proactiva con quien dialogar, con quien conversar y de quién aprender, porque eso es muy importante, aprender cada día aprendemos. Esa es mi divisa de vida. Por eso yo no me he visto nunca como un emigrante. ¿Me ha tocado vivir fuera de Venezuela? Sí, me toca vivir. Pero en el mundo digital ya no hay Sí, ya espacios. no hay espacio, ya nos Yo vemos. me veo como un ciudadano del mundo, Gregorio. Yo me Así veo es. como un ciudadano del mundo. Hoy Igualmente. dialogo con un merideño, mañana dialogo con chilenos, más tarde dialogaré con gente que vive en los Estados Unidos. Y seguramente cuando alguien oiga esta entrevista me preguntará, ¿y cómo llegaste? Le dije, muy fácil. Me fui en American Airlines al JFK y de ahí me fui a New Jersey y visité la emisora. Y Así. ¿sabes qué? Lo primero que oí antes de que comenzaran fue a mi amigo Héctor Juan Pérez Martínez o Héctor Lavoe cantando El Día de mi Suerte. Y hoy ha sido el día de mi suerte. Muchas Así es, gracias. Eduardo. Pero para irnos, en 2 minutos, Vale, ¿qué le dirías vale. a toda la gente que nos ve y que nos escucha para que luche por sus sueños y nunca se rindan? Uno, organícese, organícese. Dos, tenga metas, fíjese metas. Piense en lo que usted puede hacer por usted y por el prójimo. No piense solamente en usted, piense en lo que usted puede hacer por los demás. Y siempre escuche, inclusive a los lerdos. Ellos también tienen su historia. La vida es así, la vida tiene muchas cosas bonitas y sobre todo, cultívese, Totalmente de cultívese. acuerdo. Yo puedo cultivar todos los días mi árbol vital, pero mi árbol vital tiene unas raíces en mi pueblo donde yo nací, que son esas 4 raíces que te comenté al comenzar, Así es. y que se las he ido transmitiendo a mis hijos, a mis alumnos, a mis colegas, a mi gente. Y bueno, aquí estoy. Bueno, Eduardo, de verdad, Gregorio, muchísimas gracias, hermano. oye, Estuvo la no, tertulia no, fenomenal. Se nos fue el tiempo muy rápido. estoy feliz, ¿sabes por qué? ¿Por Porque qué? hemos dialogado fluidamente, fluidamente. Así O sea, es. eso indica que estamos en el mismo Que esquema de hubo Stephen conexión, Covey. O sea, conexión, como que estuviéramos en la sala de la casa. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir, que la gente que nos exactamente, escucha sienta eso. exactamente. Así que, hermano, Muchas bendiciones. gracias. Bendiciones para ti. Muchas gracias. Un Muchas abrazo, un gracias. abrazo. Así es. Igual para ti. Igualmente. Y a toda la gente que nos ve y nos escucha en Estados Unidos y todo el mundo, les recordamos que nos vemos el próximo domingo de 11 a 12 de la mañana, hora de Nueva York, por esta, la Mía FM, el emisorón radio y televisión. Y recuerden, nunca se rindan. Bye bye, chao.